Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en este día importante, un séptimo día de la semana, a la cual vamos a tener el desarrollo de la lección de la escuela sabática. Quisiéramos invitarte ahí donde estás, nos puedas acompañar, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador y que Él a través de su Espíritu Santo pueda ser quien nos dirija. Vamos a tener este desarrollo y quisiéramos tener el apoyo del Señor y que Él sea quien nos dé a conocer todo lo que necesitamos saber. Hemos tenido su protección, hemos tenido el cuidado por parte de Él y quisiéramos que en este momento también Él esté presente en este estudio y nos acompañe y nos ponga las palabras adecuadas a lo que vamos a decir. Ahí donde estás, quiero invitarte, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el bendito Creador. Padre maravilloso que esté en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta mañana queremos pedirle Señor su ayuda. Quisiéramos, Señor, que nos acompañe, abra nuestra mente, nuestro corazón. Queremos comprender este estudio, este desarrollo que vamos a tener. Quisiéramos, Señor, que usted dirija cada parte a la cual vamos a hablar. Permítenos, Señor, vamos a comenzar. Le pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos como título El Hijo del Noble. Durante la semana hemos hablado acerca de este personaje, hemos estado estudiando de este personaje y quisiéramos el día de hoy dar un desarrollo y que ustedes también donde se encuentren nos puedan acompañar. Tenemos el verso de memoria para lo que ha sido esta semana, Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. Dice la palabra: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en las iglesias en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, a Él sea la gloria. Tenemos el testimonio que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 170. Dice: cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza al corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle que le hemos recibido. Cuando acudimos a Él, debemos dar gracias a Él de alguna manera. Toda petición que alcanza al corazón de Dios cuando hemos pedido. Cuando nosotros en súplica le damos la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo, a nuestras vidas, Él puede hacer maravillas en nosotros. Pero nuestra condición de hombre necesita entender que nosotros no estamos para poder ordenar, sino únicamente para poder suplicar y pedir de acuerdo a su voluntad. Entonces en esta mañana vamos a este desarrollo que vamos a tener y tenemos como el primer libro para poder tocar para el día de hoy el libro de Proverbios capítulo 15, verso 5. El libro de Proverbios, el capítulo 15, y vamos a leer el verso 5. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar el capítulo 15 y el verso 5. Dice la palabra: el necio menosprecia el consejo de su padre,
mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Es claro la Escritura, el necio menosprecia el consejo de su padre. El necio no, de alguna manera, acepta el consejo, menosprecia los consejos y lo que hace es que de alguna y otra razón, en lo que puede parecer a él, es que se desvía de esa corrección. Entonces el proverbio dice que el necio menosprecia el consejo de su padre. Pero ¿qué ocurre? Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El que escucha el consejo y guarda ese consejo, lo lleva como algo que le va a ayudar, entonces puede ir a bien. Entonces, queridos hermanos, hay algo interesante en esta mañana. Dice la pregunta: ¿por qué los profetas generalmente no son bien recibidos en su propia tierra? El Señor Jesús dijo que nadie es profeta en su propia tierra, porque de alguna razón el profeta que vive en ese lugar trata de corregir, pero la furia del enemigo trata de contrarrestar y no recibe el consejo, porque de alguna manera para él todo es contrario. El testimonio dice en la página 89, Testimonios para los Ministros: pero cuando el sencillo y directo testimonio viene de labios que se mueven por influjo del Espíritu de Dios, hay muchos que lo tratan con desdén. Estos son los que entre nosotros, en los hechos, sino en las palabras, dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Entonces la gente para esta época quiere que se le diga cosas halagadoras, que no se señale su pecado. Sucedió en muchas etapas. Los profetas deberían ser halagadores, deberían ser aduladores de los reyes para que no tengan problema. Pero si de alguna manera ellos dicen la verdad, entonces serán perseguidos. La misma palabra dice que si nosotros queremos vivir piadosamente, vamos a sufrir persecución. Se tiene que cumplir, y es por eso que el profeta no puede ser recibido en su propia tierra, porque va a decir la verdad, porque va a comenzar a mencionar los pecados del pueblo, los pecados del rey, los pecados del dirigente, del hermano, quien vive en ese lugar. Entonces, pero cuando el sencillo y directo testimonio viene de los labios que se mueven por influjo del Espíritu de Dios, no habrá quien lo detenga. Dice: ¿por qué los profetas generalmente no son bien recibidos en su propia tierra? Porque el testimonio que traen es directo y lastima al corazón de los pecadores. Porque el testimonio que trae es directo y lastima el corazón de los pecadores. Entonces, queridos hermanos, sin herida, sin dolor, no puede haber un cambio. Ya el salmista lo dice, que el corazón debe ser quebrantado. Si el corazón no se quiebra, entonces no puede haber arrepentimiento sincero. Por eso es necesario que el profeta le diga el testimonio directo, el mensajero diga el testimonio directo, pero de alguna manera lo que vendrá como resultado es odio de parte del pueblo. En el libro de San Juan, quiero invitarte a buscar el libro de San Juan, el capítulo
4 y el verso 48. Dice la palabra en el verso 48. Entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. Ustedes saben que el noble, cuando vino al Señor Jesús, vino con una enorme cantidad de ego, de decir, si no veo que hace este milagro, no voy a creer en Él. Es así como muchas iglesias en este tiempo solo se unen al pueblo de Dios cuando ven milagros, cuando ven los resultados en lo que ellos piden, en los que ellos están buscando. De lo contrario, no se unirían. De lo contrario, no hablarían del nombre del Señor Jesús. Pero si el Señor Jesús no hiciera milagros en ellos, entonces se apartarían del camino. Este noble tenía también esa situación. Dijo en su corazón, si yo no veo algo que haga este hombre, no voy a creer en él. Pues necesitaba que haga un milagro en el muchacho a la cual él tenía en su casa. Y él dijo, si él no lo hace este milagro, yo no voy a creer en él, que es un profeta, que él es enviado de Dios. Entonces, eso fue su duda de alguna manera, de estar creyendo en eso, de que él no podía hacer milagros. Él lo podía hacer, pero él no necesita que alguien venga a él por los milagros. Él necesita que nosotros vengamos a él por lo que realmente él es nuestro creador, nuestro redentor. Dice el testimonio que se encuentra en el deseado de todas las gentes. Cristo había dicho al noble, cuyo hijo sanará, si no viere señales y milagros, no creeréis. Le entristecía que su propia nación requiriese esas señales externas de su carácter de Mesías. Repetidas veces se había asombrado de su incredulidad. El pueblo judío era muy incrédulo. La estadía, me imagino, de la esclavitud le había hecho tan incrédulo, al punto que ya no veían al Mesías como a alguien que ellos esperaban, sino que ellos ponían condiciones para que Él pueda existir en sus vidas. Y de alguna manera esto está contrario a la fe. Dice la pregunta, hermanos, ¿qué palabras del noble revelaban su incredulidad? Que él quería ver un milagro para creer. Que él quería ver un milagro para creer. Eso es lo que revelaba su incredulidad de este hombre. ¿Nosotros estaremos en esa misma condición? Si estamos en esa misma condición, entonces, queridos hermanos, estamos compartiendo la incredulidad de este hombre. De decir, si no me sana, yo no voy a creer. Hay gente que le condiciona al Señor. Yo voy a ir a tu templo, voy a ir a tu iglesia, si tú me sanas. Si tú me sanas, voy a creer en ti, te voy a alabar, le voy a hablar a la gente. No podemos hacer así con el Señor, porque Él no es un Dios para estar probándole. Él es Dios, no es hombre para que se equivoque. Entonces, queridos hermanos, estamos hablando del Hijo del Noble. Estamos hablando de ese personaje y del muchacho de alguna manera que sanó, pero que tuvo que pasar una circunstancia para que el hombre creyera. Entonces dice Mateo capítulo 12, verso 39. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar el capítulo 12 y el verso 39 del libro de Mateo. Dice la palabra en el verso 39 del libro de Mateo, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Una sorprendente declaración que de alguna manera no lo entendieron. No lo entendieron ni aún sus discípulos. Esta generación demanda señal.
Y de alguna manera nos vuelve a decir para esta época también así, que nosotros pedimos señal, pero no se le será dada la señal del profeta Jonás. Y la pregunta es, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Ustedes saben que el profeta Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Y esa señal, lo que está ocurriendo con el profeta, nos indica algo. El acontecimiento que iba a darse con nuestro Señor Jesucristo en todo lo que se refiere a su muerte y su resurrección. Los 3 días de sacrificio, de alguna manera, que pasó, el sacrificio que pasó en la tumba y la resurrección. A todo abarca esos 3 días y estaba indicando esa señal para que la gente se diese cuenta. Los que habían estudiado las profecías de los patriarcas y profetas de alguna manera lo entendían, pero yo creo que ese pueblo estaba enceguecido totalmente, que no entendía lo que el Señor decía. El Señor les dijo que no se dará más que la señal del profeta Jonás. Dice el testimonio que se encuentra en el deseado de todas las gentes: Cristo se apenó de que su propio pueblo, al cual habían sido confiados los oráculos sagrados, no oyese la voz de Dios, que le hablaba por su Hijo. Es increíble que cuando Dios tiene un representante en la tierra, a quien se le dio un legado, a quien se le dio la luz, no lo está representando. En este caso, este pueblo era incrédulo. Este pueblo cada día estaba con su incredulidad, que no podía dar a conocer el mensaje correcto porque no creía. Entonces el Señor les hizo recordar de lo que ya los profetas habían escrito, habían mencionado, los acontecimientos, y necesitaban ellos comprender claramente de qué se trataba. ¿Cómo mencionó Jesús ante la incredulidad de su pueblo? Que esta generación incrédula demanda señal, pero no se le dará sino más que la del profeta Jonás. Entonces, esa señal se le dio. Aquel que entendió, entendió para bien. Aquel que no entendió, de alguna manera se perdió, porque al creer ellos en su propia sabiduría, tuvieron problemas. Estamos hablando, hermanos, en esta mañana de este personaje importante. Era un oficial del rey, pero con una también incredulidad o capacidad incrédula, podríamos llamar así, que sorprende al maestro, que sorprende a los lectores de ahora, de cómo, siendo el pueblo de Dios, no creían en sus promesas. San Juan capítulo 14, si tienes ahí al lado de tu Biblia, te invito a buscar, que es importante que la copia que tenemos de la verdadera ley, de la palabra viva, nosotros la podamos leer. Ahora, hasta que esto quede sellado en la mente y el corazón, y un día tengamos la potestad de hablar únicamente a través de esa palabra viva. Ya no necesitemos la copia, la escritura, sino solamente la palabra viva. Dice San Juan capítulo 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Enseñando el Señor que si todo lo que pidiésemos en el nombre de Jesucristo, Dios lo haría, el Padre lo haría, dice, todo lo que pidieres en mi nombre. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la única fuente, el camino, la verdad y la vida está en Jesucristo. El único medio para poder llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Por eso vino a esta tierra, para darnos esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque de alguna manera no pudiésemos llegar al Padre. Nadie puede llegar directamente al Padre. Podríamos decir que el Padre necesita la honra y la gloria, pero el Padre ha enviado un puente para poder llegar hasta Él. Es nuestro Señor Jesucristo. Dice el testimonio que se encuentra en Señales de los Tiempos, 29 de septiembre
de 1887. Si hacemos una entrega total a Él, dejamos nuestra vida de pecado, pasión y orgullo, y nos aferramos de Cristo y sus méritos. Él cumplirá lo que nos ha prometido. Él dice que dará generosamente a todos los que le pidan. ¿No podemos creer esto? Yo lo he probado en este aspecto. Dice que Él es fiel a todas sus promesas. Hermanos queridos, si hacemos una entrega total, si hacemos un cambio de vida y le buscamos a Él, el que conoce todas nuestras necesidades y que a través de su Espíritu Santo ha hecho grandes cosas en nuestra vida, lo podrá hacer cada vez que lo necesitemos. Pero es que necesitamos ver esa capacidad y conocer de quién estamos hablando. ¿Qué promete Jesús a todo aquel que acepta su invitación? Y el testimonio lo dice, ¿no? Si hacemos una entrega a Él, si nos familiarizamos con Él, sería distinto a lo que podemos creer, lo que nos han dicho de la incredulidad. Si creemos, Él nos dará todo lo que pedimos. Esa es la respuesta. Si creemos, Él nos dará todo lo que hemos pedido. Todo lo que pedimos, Él nos dará si nosotros creemos. Pero si nosotros dudamos, entonces no podrá haber un desarrollo en nuestra vida. Eso tengámoslo por seguro, querido hermano. El Señor es poderoso en obras y verdad. Pero hay un medio para llegar al Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y solo a Él podemos conocer de lo que está escrito. Dios el Padre se revela a través de su Hijo Jesucristo y a través del estudio diligente de un hombre y una mujer, de un niño, se puede dar en nuestras vidas. Estamos estudiando en esta mañana, estamos desarrollando este estudio. Quisiéramos que ustedes también ahí en casa, ahí donde se reúnen, puedan estudiar con nosotros y hacerse esa pregunta. ¿Qué promete Jesús a todo aquel que acepta su invitación? ¿Qué le promete? ¿Cuál es la promesa que Él tiene para con nosotros? En el libro de San Juan, capítulo 6, el verso 37, la promesa bíblica dice lo siguiente. El libro de San Juan, capítulo 6, verso 37. Entonces, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es una promesa. Si vamos al Señor Jesús con un corazón sincero, humillado, entonces Él nos recibirá y nos dará lo que necesitamos. En esta época en la cual estamos viviendo, mis queridos hermanos, no necesitamos cosas terrenales de pedirle al Señor. Porque el Señor conoce nuestra necesidad. Lo que debemos hacer es pedirle sabiduría, como le pidió Salomón. Salomón pidió sabiduría. Y por pedir sabiduría recibió todo lo que necesitaba. Como añadidura vino la riqueza. Como añadidura vino a cubrir todo lo que él necesitaba. Nosotros necesitamos pedirle sabiduría, confiar en esa promesa que el Señor nos ha dejado. No ha mentido. La Escritura es sagrada y es palabra de Dios, de alguna manera. Dice el testimonio que se encuentra en Promesas para los Últimos Días, página 60. Cuando estamos trabajando, nuestros corazones pueden ascender a Dios para requerir su consejo. Podemos elevar el alma a Dios para recibir el aliento celestial. Dios escuchará todas las súplicas del alma. Podemos llevar al Señor todos nuestros problemas. Sus manos llenas de amor infinito se mueven para suplir nuestras necesidades. Cuando estamos trabajando, dice, nuestros corazones pueden ascender a Dios para requerir su consejo. No se impide el tener una relación o comunicación con Él. A través de la mente podemos estar hablando con Él.
Si bien es cierto, mis manos pueden estar ocupadas, pero mi mente puede estar centrada en el Señor. Y puedo tener una relación estable si es que yo deseo. Solo depende en la medida en cómo estemos buscando al Señor. Si nosotros estamos a medias, entonces no puede haber una comunión total, porque la comunión con el Señor es total. No es a medias, es total. Dios desea que nosotros hagamos una entrega total de nuestra vida para que Él lo pueda manejar. Dice la pregunta: ¿cómo actúa Jesús hacia cualquier persona que suplica por ayuda? ¿Cómo creen que actúa? ¿De una manera indiferente? ¿Cierra los oídos para no escuchar? ¿Cómo actúa? Nosotros podemos ver que el Señor actúa de una manera tan sencilla. El Señor actúa generosamente con todos los que le buscan. El Señor actúa generosamente con todos los que le buscan. Si le buscas de un sincero corazón, tenlo por seguro que Él no te dejará. Te dará lo que necesitas, te mandará la respuesta a través de su palabra. Estamos estudiando este importante tema, lo que se refiere al hijo de este noble, al mismo noble, a este hombre que de alguna manera creía, pero únicamente poniendo condiciones, teniendo esa capacidad de incrédulo, de ser un hombre vano, cruel podríamos decir, porque solamente le buscaba por necesidad. Pero el Señor premia la fe, porque aún cuando fue incrédulo, pudo creer, porque venía del pueblo de Dios. Dice Lucas 7, 46 al 48. El libro de Lucas, el capítulo 6, y vamos a leer del 46 al 48. Dice la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre al que edifica su casa, al que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. El Señor les está diciendo: aquel que escucha o viene a Él, fundará su casa sobre Él, sobre Cristo, sobre la roca. La casa es el alma. El templo que vamos a edificar es el alma, y solo se puede edificar rotundamente para que no sea tumbada por los vientos, por las tempestades, si lo fundamos en la roca que es Cristo. Y si lo fundamos en la roca que es Cristo, ténganlo por seguro que no habrá ningún inconveniente para que pueda resistir. El deseado de todas las gentes, página 409, dice: los hombres aborrecen al pecador, mientras aman el pecado. Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. A tal ha de ser el espíritu de todos los que le sigan. El amor cristiano es lento en censurar, tal ha de ser el espíritu de todos los que le sigan. El amor cristiano es lento en censurar, de alguna manera. Y también dice perdonar para estimular, para afirmar al errante en la senda de la santidad, para corroborar sus pies en ella. Los hombres aborrecen al pecador, pero aman el pecado. El Señor, de alguna manera, no aborrece al hombre arrepentido. Le busca, le llama y le da la seguridad del perdón. Es así como cuando Él vino, ha hecho un trabajo formidable, un trabajo enorme que solamente lo podemos creer cuando leemos las Sagradas Escrituras. Y lo podemos aceptar, porque Él ha hecho todo y nos ha dado grandes promesas, y no necesitamos ver señales, porque basta con leer su palabra para poder creer.
en esta mañana que el Señor nos pueda ayudar, nos pueda bendecir y que nos enseñe que nos dé capacidad y nos enseñe para obtener todo lo que necesitamos en el conocimiento bíblico, conocimiento espiritual, porque de Él dependemos. Dice la pregunta, ¿por qué tenemos que ver nuestro pasado? ¿Por qué tenemos que ver nuestro pecado, perdón? Porque si lo vemos, podemos discernir que es malo. Porque si lo vemos, podemos discernir que es malo. Solamente así, si vemos nuestro pecado, si realmente nos damos cuenta de nuestro pecado, podemos discernir que es malo con nosotros. Y no nos ayudará a tener una relación o comunión con el Señor. Llegamos a la parte final, mis queridos hermanos. En esta mañana, donde tú te encuentres, el Señor te pueda bendecir, te pueda ayudar y de una manera tan fácil con el Señor podamos ser triunfadores. Un abrazo a la distancia, que el Señor te bendiga y que te acompañe en todo lo que hayas emprendido. En este día sea pues tu deleite en el Señor. Bendiciones, un abrazo, nos encontramos en un próximo estudio.